Hola, bienvenidos a todos al Congreso Internacional I Am Possible, Soy Posible, un evento bilingüe para inspirarnos el coraje de ser nosotros mismos y de crear una revolución sostenible y centrada en el corazón, co-creando con el cosmos una realidad en la que todos seamos posibles. Hoy estoy encantada de tener a Carmen Paz. Carmen es la creadora de la Escuela para Emprendedoras Espirituales Mujer Iniciada y como business coach holística y mentora está comprometida con enseñar a mujeres emprendedoras espirituales de todo el mundo a crear una práctica profesional, próspera y alineada con su esencia femenina para contribuir a un cambio planetario con una mayor conciencia, autenticidad y abundancia. Y hoy nos va a hablar de lo femenino sagrado en el despertar planetario. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Mar, por invitarme. Es un verdadero placer estar con vosotras en este evento tan hermoso. Perfecto. Me encantaría que empezaras un poco con tu trayectoria que te trajo a ser mentora espiritual y los negocios y cómo lo femenino se relaciona con todo esto. Bueno, pues curiosamente, por mis aspectos astrológicos, podríamos decir, soy una persona que al tener Marte en la casa 1, pues he sido como muy dura, ¿no? en muchos momentos de mi vida. Entonces, pues hubieron momentos en mi vida en los que la gente que me rodeaba siempre me decía que yo era muy masculina. Y eso a mí me dolía mucho porque era mujer, y como mujer que me dijeran que era muy masculina, a mí aquello me tocaba así, ¿no? Por dentro decía, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo es posible? Pero eso me hizo explorar, y me hizo explorar de verdad qué era eso de ser mujer y qué era eso de ser femenina. Y en ese camino tan hermoso que inicié hace más de 30 años, pues descubrí que el ser humano es un ser completo, que tiene sus fuerzas masculinas y sus fuerzas femeninas. Y que a veces por nuestro temperamento, por nuestras tendencias, solemos, digamos, potenciar más un área de nuestra vida que otra, pero somos seres completos. Entonces, cuando yo empecé a explorar lo femenino, me di cuenta de que lo femenino no solamente está relacionado con el hecho puramente de ser mujer, sino que lo femenino era una cualidad que en el mundo no existía como tal, como reconocida. Porque al vivir dentro de un patriarcado, lo que se valora normalmente son los valores masculinos, tanto en hombres como en mujeres. Por eso las mujeres, cuando empiezan a trabajar y empiezan en el ámbito de lo público, se adaptan a los modelos masculinos de hacer negocios. Por eso son aceptadas en esos círculos. Por eso a nivel, por ejemplo, empresarial o a nivel político, se acoge a la mujer con la excusa de que es que tiene los mismos derechos que el varón, pero la acogen simplemente porque ella ha sido programada y socializada por el patriarcado para seguir perpetuando el mismo patrón. Entonces, claro, yo ahí me di cuenta de que había un gran, en inglés se dice gap, una gran brecha entre lo que era realmente abrazar los valores femeninos y cómo esos valores femeninos se podían integrar en nuestra manera de hacer negocio. Entonces, bueno, pues al final me di cuenta de que dentro de trabajé durante muchos años como terapeuta, como profesora de yoga y de meditación, y me di cuenta de que el ámbito en el que yo quería trabajar precisamente era ese, porque primero por el tema de lo femenino, ¿verdad? Porque yo me daba cuenta de que incluso dentro del mundo terapéutico había muchos patrones masculinizados en la manera de presentar el trabajo. Y luego el otro era sobre el tema de la abundancia, porque muchas de las personas con las que yo empecé a trabajar hace esos años no tenían sanada la relación con el dinero y la relación con la abundancia y con la prosperidad. Entonces uní esas cosas, me formé como coach y entonces pude engarzar bien todo ese trabajo y presentarlo a través de la escuela.
donde yo ahora mismo pues ayudo eso a la mujer a que desarrolle su poder femenino y cómo ese poder femenino lo puede llevar de verdad al ámbito profesional. No por el hecho de ser mujer, tú estás en un ámbito profesional aplicando los valores femeninos. No. No sé si la gente que sabe Sí, me entiende lo que quiero sí, decir. sí. E incluso esos valores femeninos también están en los hombres. Claro, claro. El problema es que los valores femeninos no han sido aceptados en la sociedad patriarcal. Han sido silenciados, no son valorados. Entonces, a las pruebas me remito. ¿Cómo está el mundo? Es porque ha habido un exceso de valores masculinos y además no solo valores masculinos, sino valores masculinos desvirtuados. Porque lo masculino no es negativo en ningún momento. Lo masculino tiene muchísimas cosas positivas cuando de verdad está realizando su papel dentro de la vida del planeta. Entonces ahora mismo lo que hay es una desvirtuación, o sea, tanto el patriarcado como todos los sistemas se están cayendo y se van a seguir cayendo en esta época que estamos porque ya están obsoletos, porque ya no funcionan, porque son, bueno, hay que cambiarlo. ¿Y cómo definirías? No sé si Sí. ¿Cómo definirías lo femenino entonces? Desde ese punto de vista que va más allá de ser mujer, que una mujer puede perfectamente estar actuando desde unos valores masculinos. Sí, pues a ver, nos podríamos ir un poco, si queremos hablarlo desde el plano un poquito más científico, por decirlo de alguna manera, podemos hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales sabemos que cada uno de ellos tiene unas funciones genéricas. Entonces el hemisferio izquierdo es el que se encarga de toda la parte de la razón, de toda la parte de la concreción, de la razón, del pensamiento crítico. Y en cambio el hemisferio derecho está como más encargado de ese aspecto creativo, de ese aspecto imaginativo, del aspecto intuitivo. Entonces, realmente el ser humano lo que ha potenciado en estos últimos cientos de años ha sido el hemisferio izquierdo, que es la parte más masculina, la parte más yang, la parte más analítica. Y es fantástico porque era necesario, el ser humano necesitaba desarrollar eso. Pero ¿qué pasa? Que en aras de desarrollar eso, se olvidó que el otro hemisferio también tiene su papel. Porque si no, solamente tendríamos media cabeza. Sí, bueno, así hablando en plan un poco más bruto, ¿no? Si tenemos dos, será por algo, ¿no? Tenemos una cabeza enterita y tenemos dos hemisferios. Entonces, desde el punto de vista más científico, se sabe que cada hemisferio tiene unas funciones. Entonces, si eso lo trasladamos a la vida interna, pues nos damos cuenta de que lo femenino tiene que ver con el misterio de la existencia. Tiene que ver con eso que está oculto a la conciencia y por eso la parte masculina es la que indaga, la que explora, la que analiza, la que observa. ¿Qué ocurre con el misterio? Entonces, lo femenino siempre ha sido lo misterioso, lo que está oculto a la conciencia y por eso el ser humano investiga y explora. Ahora bien, lo femenino, aquí hay una cosita que es muy interesante que si la observamos, y me lo permite que lo aclaro, lo femenino tiene que ver con el proceso creativo puro, con la creatividad. Todo en el universo que está a la vista, todo lo creado, es femenino. Y la parte masculina del ser humano lo que hace es entender el misterio, entender la creación, entender qué es esto que está creado. Pero, al igual que ocurre con la violencia de género, de que un varón puede violentar a una mujer a la hora de tener relación íntima, si eso lo traspolamos a la relación que ha tenido el ser humano con el planeta Tierra, por ejemplo, ha ocurrido igual. El ser humano ha violado y abusado de forma constante a la naturaleza. Porque tú te puedes acercar al misterio
con respeto, con cuidado, con suavidad y con amor. Y entenderlo desde ahí. Al igual que un varón, cuando se acerca a una mujer, lo puede hacer con ese amor y con ese carisma, ¿verdad? Pero en cambio el ser humano no lo ha hecho con la naturaleza. ¿Por qué? Porque ha utilizado la violencia masculina. Entonces ya el universo que tiende al equilibrio, ha llegado el momento que en la entrada de Acuario, que además se representa por dos ondas paralelas, en donde va a haber un cierto equilibrio y se va a alcanzar ese equilibrio que se perdió en el tiempo. Entonces los valores femeninos que tienen que ver con la integración, con la comprensión, con la empatía, con el amor, con el respeto, todo eso son valores femeninos. Y eso los puede tener tanto un hombre como una mujer, está clarísimo. ¿Y cómo nos pueden ayudar en los negocios entonces, lo sagrado femenino? Pues de una forma muy clara. Por ejemplo, a la hora de hacer un marketing, por poner un ejemplo, el marketing sabemos que es una forma, digamos, importante, es una herramienta muy importante dentro de nuestro negocio, porque el marketing, objetivamente de lo que trata es de hacernos ver, de darnos a conocer, de promocionar lo que ofrecemos al mundo. Pero tú lo puedes hacer desde una parte agresiva, como se viene haciendo, en donde tú creas una necesidad y luego intentas invadir al otro para vendérsela y lo intentas convencer de que necesita lo que tú ofreces. Esa es la parte masculina, la parte agresiva. La parte lineal, que solamente ve el negocio como algo rentable, algo que tú tienes que rentabilizar y te importa muy poco lo que tú puedas dañar al otro o lo que tú puedas dañar a la naturaleza. Y eso se ve en el consumismo que vivimos ahora mismo, ¿no? Yo no sé, en fin, se te ve muy jovencita, no sé. Bueno, no soy tanto, cerca de 40 ya. Jovencísima, jovencísima. Bueno, pero ya en mi mitad de vida. Sí, bueno, ya bueno, espero que más de la mitad, pero sí. Bueno, a lo que vengo a decirte es que en mi época, cuando yo era muy jovencita, yo recuerdo que mis padres, cuando compraban un frigorífico o compraban una lavadora, les duraba, de hecho yo tengo aquí un frigorífico, estoy viviendo en casa de mi madre, un frigorífico que tiene más de 35 años. No es del último modelo, tiene sus pequeñas pegas, lo que tú quieras, pero sigue funcionando. Entonces, actualmente el consumismo ha llegado a un nivel en el que los propios electrodomésticos están programados desde fábrica para fallar a los 5 años máximo, para que te tengas que comprar el siguiente. Y bueno, y eso sin hablar de las modas, de que ha salido el último modelo de X teléfonos o de X ordenadores o de X tal, y la gente está en esa rueda de consumir, 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 consumir. Eso, el marketing ese agresivo, es lo que yo, digamos, diría que es más masculino. En cambio, el marketing más femenino es en el que tú te posicionas, pero con autenticidad. Porque en el marketing hay mucho postureo. Mucho postureo. Muchísimo, y en el mundo espiritual hay mucho. Bueno, ahí de que bueno, uno se hace espiritual y de repente está todo el día así y ¿para es qué así. te cuento? Sí, uno tiene sus malos días también. Sí. Entonces ocurre eso, que la era que llega es una era de autenticidad. El postureo se va a caer en cuestión de poco tiempo, porque la gente va despertando y se va dando cuenta de lo que de verdad es auténtico y duradero y de lo que es un poco la paja. Entonces, el marketing femenino intuitivo, que yo le llamo, con el que yo trabajo, es un marketing más alineado a tu esencia femenina, más alineado al respeto, al amor, a la empatía, en donde tú no persuades a nadie que te compre, sino que lo invitas a beneficiarse de lo que tú le puedas ofrecer. Y para eso tienes que utilizar un lenguaje adecuado y tienes que tener una actitud adecuada a la hora de vender. No quiere decir que no tengas que hacerlo, porque un negocio se basa en
en un intercambio de bienes y servicios, está claro, pero se pueden hacer de muchas maneras. Entonces, poco a poco vamos metiendo lo femenino. Por ejemplo, también el respeto a los ciclos, entender los ciclos de la vida y cómo eso se expresa en un negocio. Cómo el negocio realmente es una creación y necesita de unos cuidados y de una nutrición y de una atención. Entonces, cuando tú empiezas a ver tu negocio con una perspectiva femenina, utilizando estrategias, pero de una forma más femenina, es como tú realmente te alineas a integrar tu razón y tu intuición. Y esa fuerza integrada en ti es lo que hace que tú puedas utilizar los valores femeninos de una forma adecuada. Pero para eso tienes que reconocerlos en ti primero. Además salen muchos miedos, ¿no? También con el marketing, en el momento en el que una persona se pone visible, Sí. suelen aparecer muchos miedos y falta de amor propio. Sí. La visibilidad, luego está el síndrome de la impostora o del impostor que se llama, ¿no? ¿Quién soy yo para ofrecer esto si yo todavía no he terminado y tal? Pero fíjate, el ahondar en lo femenino y que a fin de cuentas es explorar en el propio misterio que somos nosotros como seres humanos, nos damos cuenta de que es que lo femenino se entrega al proceso. A veces el mayor problema que tenemos con los negocios es que queremos tenerlo todo bajo control. Esa es la perspectiva masculina, control. Y resulta que el control es una falacia porque el negocio tiene su propia vida. Y resulta que a veces tú quieres que vaya por aquí y de pronto te dicen, no, por aquí. Y tienes que entenderlo y decir, vale, yo me voy a ir adaptando porque a fin de cuentas, si hay una cosa que yo aprendí mi manera de hacer negocios, es que si realmente yo trabajo para que sea mi propósito de vida el que se vea ahí mostrado, tengo que entregarme a ese propósito. Y además no es una entrega puntual, es una entrega cotidiana, porque cada día es diferente, porque cada día la vida te sorprende, porque cada día el enfoque es distinto, dentro de tu misma temática y dentro de tu esencia. Y lo más importante es que cada día vamos descubriendo algo diferente de nosotras mismas. Y por lo tanto vamos descubriendo cada día un poquito más de nuestro propósito de vida. Y tenemos que ser flexibles, lo femenino es flexibilidad, para no intentar controlar cosas que no pueden ser controladas. Incluso cuando tú haces una campaña de marketing, tú lo tienes todo programado y de pronto se va la luz y te tiras 3 días sin ordenador y ya no puedes lanzar el producto. ¿Y entonces qué haces? ¿Te tiras de los pelos? No, plan B. Atrasas el producto, atrasas el taller, lo que haga falta. Tú te adaptas. Entonces, bueno, es que, a ver, son muchos temas que abarcar, ¿no? Yo cuando trabajo con mis clientas en mis mentorías y en mis membresías, pues sí que exploramos con mucha más profundidad aspectos de lo femenino y aspectos de los negocios. Pero bueno, así en líneas muy, muy generales, un poco va por ahí. Y en relación con la abundancia, ahora que hay tanta crisis y que todavía yo creo que no hemos visto las consecuencias. El congreso será en el 2021, en enero. Nosotros estamos grabando en el 2020, pero o sea, en España ya se está viendo, aquí en Tailandia, donde yo estoy, es igual. Llevamos con las fronteras cerradas muchísimo tiempo y Tailandia es un país que depende del turismo. Claro. Y entonces no hay tanto virus realmente, pero a nivel económico se está notando muchísimo. Y todavía yo creo que no lo estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que lo femenino se relaciona con la abundancia? Bueno, lo femenino es la pura crisis. abundancia. Lo femenino es la abundancia. Lo que pasa es que yo creo que debemos de entender que hay una pequeña diferencia entre lo que es la abundancia, la prosperidad y la riqueza. Son 3 conceptos que tienen su esencia en el mismo concepto, pero se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, brevemente os puedo decir que la abundancia es una ley natural. La vida es pura abundancia.
de todo, abundancia. Siempre hay mucho de todo. Y la prosperidad tiene que ver con uno de los rostros de la abundancia, porque la abundancia se manifiesta en la salud, en lo humano, en el dinero, en muchas cosas. Entonces, la prosperidad tiene que ver con el dinero, es decir, con lo que nosotros intercambiamos entre bienes y servicios. Esa es la prosperidad. Entonces, si yo sé manejarme bien dentro de esa transacción de bienes y servicios, podré mover la energía del dinero y podré tener todas mis necesidades materiales cubiertas. Y la riqueza tiene que ver en el manejo de la prosperidad. Si tú generas mucha prosperidad y mucho movimiento de dinero, puedes acumular algo de dinero y tener un poco más de riqueza, en donde no solamente cubres tus necesidades, sino que tienes un poquito más, para poder cubrir tus deseos, que son cosas distintas. Una cosa es una necesidad y una cosa es un deseo. Entonces, cuando confundimos los deseos con las necesidades es cuando vienen los conflictos de abundancia. Y entonces empezamos a conectar con la escasez. Y, no sé si sí, quieres que aclare un poquito ese concepto. No, sé si lo veo que queda muy claro. Simplemente en mente tengo mucho a la gente que lo pasa mal, ¿no? Con la crisis de que es una realidad que en ese momento no tiene, ¿no? O que ha perdido el trabajo. Entonces... Mirar, estamos viviendo épocas de mucho reajuste a nivel planetario. Y eso tenemos que entender que lo que tenga que pasar va a pasar. Y por más rabietas que nos dé, por más pataleos que hagamos, no va a haber nada que pueda cambiar el proceso, porque esto es un cambio planetario de conciencia. Es un proceso iniciático del planeta y del sistema solar. Y todos los seres humanos, como vivimos en el planeta, pues vamos en el mismo bote de evolución. Entonces, el futuro se presenta con muchos cambios. Y uno de los grandes cambios que posiblemente vayamos viviendo es el cambio de profesiones. Mucha gente va a perder trabajos, pero porque esos trabajos primero ya no les satisfacen. El alma ya no requiere eso y va a tener que reinventarse. Entonces, hay una frase que yo aprendí de una coach en Estados Unidos, no recuerdo su nombre, pero ella siempre decía que la prosperidad está en tu creatividad. O sea, cuando hablamos de prosperidad me refiero al dinero, que el dinero está en tu creatividad. Entonces, este es el momento de reinventarnos. Y os voy a poner un ejemplo. Mirad, hace 20 años los móviles no existían. Bueno, 20, cuesta pensar eso, es como... Sí, bueno, 20, 25, es que estoy pensando, digo, igual hace 20 años empezaban, ¿no? Yo tenía 18, estaba en el instituto cuando empezaron. Sí, pues entonces 25. Y más o menos 25. Sí, 20 y pocos. 20 y algo. Al punto que voy no es tanto la fecha, sino a que entendamos de una cosa. En aquella época, cuando empezaron la telefonía móvil y empezó el boom de Internet y cómo los ordenadores empezaron y tal, en cuestión de 3 años surgieron nuevas profesiones. Porque la gente antes no era informático. Nadie era informático, eso no existía. Claro. Pero no existía nunca de nada, de nada. O sea, la gente que decía, no, estudia informática, decía, ¿y eso qué es? No, se fue a Estados Unidos a estudiar informática, ¿eso qué será? Porque eran los primeros ordenadores que existían en aquella época. Pero no existía como profesión ni como carrera universitaria. Claro. Y no todo el mundo tenía un ordenador en su casa y no todo el mundo tenía un teléfono. Para nada, para nada. Y sin embargo, fijaos cómo en cuestión de unos años ya es carrera universitaria, todo lo que es tema de telecomunicaciones, informática, Internet. Entonces, yo con esto lo que quiero lanzar es un mensaje de realidad, de que van a pasar cosas, claro que van a pasar. Y hay gente que lo va a pasar muy mal, pero lo va a pasar mal desde hacia afuera, es decir, hacia lo que es la estructura en la que ellos creían que estaban seguros.
que esa es la gran falacia de la vida, creer que tenemos una cierta seguridad y la vida es cambio. Pero sin embargo, estos tiempos requieren dos cosas. Requieren que haya mucha confianza en el proceso, de que simplemente va a ser una etapa, y por otro lado requiere que nos reinventemos. Y para que nos reinventemos a nivel profesional, hemos de centrarnos en nosotros, para saber que esta es la gran oportunidad de hacer lo que realmente deseamos hacer con nuestra vida. Y el universo nos va a apoyar. Nos va a apoyar porque es un proceso natural que estamos viviendo. Entonces lo que ocurre es que, claro, los que manejan los hilos del mundo, como saben que esto es imparable y como saben que el ser humano va a desarrollarse sí o sí y que el planeta va a cambiar y ellos ya no van a poder hacer de las suyas, pues ahora están pataleando. Están como el animal herido que sabe que se lo cargan y que va a desaparecer y no quiere, se quiere agarrar con uñas y dientes. Por eso ahora mismo está pasando lo que está pasando en el mundo. No, aquí, yo no sé en Tailandia, pero aquí en España, por ejemplo, pues no, los gobiernos nos vuelven locos. Ahora hace esto, ahora no hace, ahora quita esto, ahora te confino, ahora te quito, ahora te pongo, ahora te... O sea, el ser humano está como un payaso detrás de lo que dicen los gobiernos. No, hay que apagar la tele y hay que olvidarse del tema. Sí. Trabajo Y elegir interior. un sistema general en el que un líder es un sabio. Los líderes deberían ser los sabios de la sociedad y la gente que realmente tiene experiencia, tiene alma, tiene corazón y los elegimos por eso porque tienen una responsabilidad. Entonces... Es que se nos olvida de que los gobernantes están al servicio del pueblo. Y esto puede sonar muy político, pero es que es la realidad. La realidad. Son personas que tienen visión y que están al servicio de los demás porque ellos tienen esa visión y por lo tanto son capaces de organizar cosas que nosotros, los seres humanos, quizás no podemos. Lo mismo que la medicina o la abogacía o cualquier otra profesión, son esas personas que se dedican a eso porque tienen esa visión y esa claridad y no todo el mundo sirve para todo. Pero todos están al servicio del bienestar de la humanidad, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, claro, ahora mismo lo que está ocurriendo en el mundo es que estamos en los dolores del parto, estamos dando a luz a la nueva humanidad. Y las madres, las mujeres que hemos tenido hijos, sabemos que un parto es doloroso, con sangre y con sudor. Y luego nace el bebé, hermoso, y se te pasa todo. Pero tú vives el proceso conscientemente, dices, sí, yo sé que me está doliendo, pero mis partos fueron conscientes los tres, entonces yo sé que me duele, pero es que yo sé que esto es porque va a nacer, entonces estoy ahí, hago mi trabajo, hago mis respiraciones, y nace. Pues eso es lo que nos toca como humanidad, hacer nuestras respiraciones, conectar con nosotras, estar centradas sin miedo, porque lo que tenga que pasar va a pasar. Y es mejor no resistirse al proceso. Es mi gran invitación a todos, ¿no? Que no nos resistamos al proceso. Y ahora, aunque estamos ya ahora cuando nos estén escuchando estaremos ya en el 2021, iniciando, pero esto va a durar hasta quizá 2025, 2027, vamos a tener unos años de reajuste importantes. Pero vivirlo así es un parto. Respiremos. Y cuando toque empujar, empuja. Empuja. Y después que es una responsabilidad también, ¿no? De cada uno. Yo la idea de organizar el congreso era justamente eso. Porque yo me he dedicado siempre a la educación y es exactamente lo que hablabas, del control que ponemos en los estudiantes. Yo trabajo en la universidad, pero he estado en secundaria también. Y un control y los exámenes, todos iguales. Pero es que no somos todos iguales. Y es que el sistema educativo está también... No funciona, y para mí, por ejemplo, eso es lo que me apasiona. O sea, a mí me encantaría que cambiara el sistema educativo a nivel global, porque es lo que creo que es el futuro. Y cada uno tiene esa llamada de qué es lo que a nosotros nos apasiona y hace que nos sintamos vivos. Entonces, es una responsabilidad también. Es una responsabilidad. Y el tema está en que
la humanidad ha estado viviendo hasta ahora un estado de adolescencia, en donde el adolescente, ¿qué hace? No piensa en el futuro, piensa en el presente, en pasárselo bien, en disfrutar, pues ahora me quiero comprar este coche, ahora esta casa, ahora quiero esto, ahora este viaje, ahora esto, tal. Entonces, disfrutar no es que esté mal, ni muchísimo menos, hay que disfrutar, pero con conciencia. Porque ¿qué pasa? Que la humanidad ahora requiere, o sea, el movimiento planetario requiere de nosotros madurez, requiere que salgamos de la adolescencia ciega y entremos en la madurez y en la responsabilidad. Y eso va a causar dolor a mucha gente que está muy dormida, pero es su proceso, hay que entenderlo. Entonces, las personas que están más abiertas a los cambios son las que van a aprovechar más este proceso de cambio. Y como tú bien dices, es una gran responsabilidad por nuestra parte, las personas que nos vamos dando cuenta de cómo se mueven estas cositas, de ir compartiendo y de ir pues creando como redes de colaboración entre nosotros, pues para ir fortaleciendo ese cambio, ¿no? Y ayudar a que ese parto se dé con, bueno, pues con la mejor predisposición posible. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que nadie quiere, fijar, lo voy a trasladar otra vez al parto. Esto es que es muy interesante. Yo en mi época, yo tengo tres hijos varones, que ya son 3 hombres, y en mi época yo era profesora de yoga para embarazadas. Entonces, en las clases de yoga nos enseñaban, y yo enseñaba, cómo hacer las posturas para empujar, cómo respirar, cómo hacerlo todo. Entonces, cuando yo tuve mis 3 hijos, yo utilicé todo eso en mis partos fueron naturales. Y si volviera a tenerlos, los volvería a tener naturales. ¿Qué ocurre con el parto? Pues que ahora nadie quiere que le duela. Ahora la gente quiere parir leyendo una revista. Ahora y programarlo el día que le venga bien, ¿no? Justo. Y no, el domingo no me viene bien, el sábado. Tengo la manicura, no es que no me viene bien. Y además es que o sea, creemos que la embarazada es una enferma y aceptamos todo lo que digan los señores y señoras con la bata blanca. Entonces, se nos olvida que el ser humano, la mujer, está diseñada para tener un parto natural. Y so pena que haya un problema concreto, entonces sí te tienes que poner en manos de los médicos en el sentido de hacer lo que ellos te digan. Pero eso de programar cesárea, no, porque es que me viene bien aquí. Pero si los niños tienen que nacer cuando están cuando tienen que nacer, ¿no? Sí. ¿Qué me estás contando? Entonces, claro, yo me acuerdo que en mi época es cuando se empezaba a hablar de la epidural. Pero así como, ¿qué será eso? La epidural, claro, estoy hablando de hace más de 30 años. Y ahora todas las jovencitas, no, es que no quiero que me duela. Pues te vas a perder la gran oportunidad de tu vida de saber lo que es un parto. Porque es bellísimo. Es que es un proceso precioso. Entonces, ¿qué ocurre con la humanidad ahora? Pues, querida amiga, está igual. Están en ese punto de, ay, es que no quiero que me duela. Y es que yo quiero que la vida siga igual. Es que yo no quiero salir de donde yo estaba, que yo estaba muy cómoda, estaba muy bien aquí, pues lo siento, querida. Pero el parto, una vez que se inicia, ya no lo puede parar ni siquiera poniéndote medicación. No puedes parar el parto. Cuando dices de empujar, tienes que empujar, porque eso tiene que salir sí o sí. Y en la humanidad está pasando lo mismo. O sea, que esto ya no hay quien lo pare. O te pones a respirar y a aprender técnicas para parir bien tu proceso, o lo vas a pasar mal. Y eso es así. Siento mucho ser un poco dura en este sentido, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces me siento un poco frustrada, no sé si a ti te pasa, Mar. Esa frustración de que a veces hasta las personas más allegadas a ti no te terminan de captar y creen que vives en un universo paralelo. ¿No te ha pasado nunca? Te dicen, no, es que tú estás como, uy, no, ya estás con las conspiraciones, uy, qué... Y dices, pero querido amigo, es que no es que yo observo, estudio, me informo y sé que esto está pasando, porque lo estoy viviendo. Entonces, a veces es frustrante encontrarte con personas muy preparadas
que tienen esta disonancia cognitiva, que no son capaces de abrirse a otras posibilidades porque tienen mucho miedo a que pueda ser verdad lo que otra persona te comenta, porque te rompe los esquemas. Pero es que claro, ahora estamos, tú como astróloga ya lo sabes, estamos rompiendo esquemas. Sí, además que los planetas es así como funciona. Cuando tienes una transición que es complicada, todo el mundo cuando le lees una carta astral, pero es bueno o es malo. Bueno, es que bueno o malo, cuando tienes a Plutón por ahí, pues significa que te tienes que transformar sí o sí. Y claro, puede claro. ser estupendísimo, porque ahí hay muchísima creatividad, muchísimo poder latente, pero el proceso por lo mismo no es lo más fácil. Es más como será fácil o difícil, eso es distinto. Pero bueno o Sí, malo es un es la poco actitud, limitante. es la actitud, siempre es la actitud con la que lo recibamos. A ver, como seres humanos está claro de que cuando vivimos una época de comodidad, y oye, que yo abogo, y las personas que me conocen saben que yo abogo mucho por la zona de confort, porque a nivel terapéutico parece que es que no puedes estar en la zona de confort, parece que te tienen que poner siempre un cohete en el pompis para decir, no, sal. No, perdona. Si tú estás escalando una montaña en plan profesional, hay estaciones donde tú llegas a un sitio, descansas unos días y luego, cuando ya estás listo, pasas a otra etapa, que son las diferentes fases de escalada. Entonces, ¿por qué a nivel terapéutico nos empujan continuamente a salir de la zona de confort? No. Cuando un ser humano hace un gran esfuerzo interior en hacer un cambio en su vida, tiene que vivir esa zona de confort, la tiene que disfrutar, tiene que descansar, tiene que Integrar, recuperarse. ¿no? Toda esa experiencia, esa integración es fundamental. Eso, la integración. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando ya estamos mucho tiempo en la zona de confort, de pronto el alma internamente dice, ya necesito otra experiencia. Entonces, si tú te adaptas y dices, ya necesito otra experiencia, venga, sí, ahora es el momento de salir de aquí, voy a seguir escalando. Pero si tú te resistes, es cuando te acomodas en la zona de confort y es cuando los planetas te dan la zasca. Sí, sí. Además empiezan como así, ¿no? Empieza como, claro, oye, ¿qué te tal? avisan. Dicen, oye, Y que a ya la toca. tercera ya te quitan el trabajo, divorcio, Eso. algo, sí. Sí. Entonces, claro, la zona de confort es maravillosa, pero entendiendo que es una etapa. Es una etapa para descansar, integrar, disfrutar. Y cuando el alma te pica o el planeta o lo que sea te dice, chichi, ya es la hora de cambio, entonces respira y ponte la mochila y sigue. Entonces no es doloroso. Entonces te adaptas a los cambios, te adaptas al proceso. Entonces con el tema de la abundancia y lo que comentábamos al principio, de que va a haber mucha gente que lo pase mal, pues todo mi respeto a esos seres humanos que lo van a pasar un poquito mal. Pero quizá es el momento de observar y de darnos cuenta de que la vida que hemos llevado ya no la vamos a volver a llevar, necesitamos reinventarla. Y ahí es donde yo quiero poner ese acento. Que incluso a nivel profesional, dentro de unos años, vamos a hacer cosas muy diferentes a como se están haciendo ahora. Sí, y que realmente es una oportunidad también. O sea, que eso es como, es tan bonito el tener las opciones. O sea, yo ahora siento que la gente está mucho más abierta de lo que ha estado en toda mi vida. En este tipo de cosas, de espiritualidad, de crecimiento personal, de ese despertar. Creo que la gente ahora, gracias a la crisis, estamos escuchando. Entonces, es una oportunidad también, aunque duela, ¿no? Hay veces que las oportunidades duelen. Pues sí, es una pena, por eso comentaba que si tú tienes una buena técnica respiratoria y una buena despensa y una buena mochila, puedes vivir el proceso de parto con un poquito más de preparación. Porque no va a ser para siempre, los partos duran lo que duran. En el caso de un parto de un bebé, pues dura unas horas o 2 días, y en el caso de una humanidad, pues puede durar unos años, pero no es para siempre.
Entonces, bueno, mucho ánimo. O sea, yo lo que quiero transmitiros es ánimo, esperanza, que viváis el proceso con conciencia y sin miedo. Y tranquilos, porque, mirad, me voy a poner ya aquí muy dura. ¿Me lo permites? Totalmente. Pero, queridos amigos y queridas amigas, solo nos morimos una vez en cada vida. Una. Y solamente nos vamos cuando llega el momento de irnos. Así que mientras tanto hay que vivir sin miedo, con prudencia, con cuidado, pero sin miedo. Porque ese miedo a morirnos es lo que hace que no vivamos bien. Entonces, como solo nos vamos a ir una vez en esta vida, pues, y nos vamos a ir cuando el alma decide que ya es el momento de irnos, pues chicos, confiemos en el proceso, disfrutemos del proceso. Porque, mejor o peor, este planeta es una maravilla. Yo no sé cómo será en otras dimensiones, o no me acuerdo cómo es en otras dimensiones. Sí. Pero aquí es maravilloso. Y es que eso en verdad, eso que acabas de decir, yo lo digo tanto, es decir, es que con este miedo que tenemos a qué puede pasar, y a eso un ya que ni siquiera se ve, no, y que me voy a morir. Pero ¿cómo que te vas a morir? Te vas a morir cuando te llega el momento de morir, claro. Pero mientras tanto tienes que vivir. Pero y con todo, tenemos un miedo a todo y un miedo a equivocarnos tan grande que al final estamos viviendo a media. Y dice, pero eso es lo que es muy triste. Una vida mal vivida es mucho más triste que una vida plena y después, bueno, pues se termina cuando se tuvo que terminar. Entonces, pero lo triste, yo eso para mí en el sistema educativo, la de estudiantes que me dicen que no tienen tiempo para tocar el piano, que no tienen tiempo para pintar porque pintan o cantan o hacen algo creativo y que no tienen tiempo por los deberes que les mandamos nosotros. Es tremendo. Es tremendo. Y me siento culpable de como parte del sistema, de decir, ¿cómo salimos de esta rueda? Yo estudié magisterio y estudié magisterio con la especialidad en filología inglesa. Yo hice filología hispánica. Pues yo hice la inglesa. Entonces, yo recuerdo que cuando empecé a hacer sustituciones, fue cuando me di cuenta de que yo no quería entrar en ese sistema educativo. Y mi madre siempre me decía, hija, ¿pero por qué no haces oposiciones? Y yo decía, yo no me opongo a nadie. No, me encanta. Es que el sistema educativo a mí no me convencía. Y fíjate que yo soy profesora, pero yo siempre he tenido el concepto de que yo quería enseñar dentro de lo que era, o sea, hacia personas que estaban receptivas a escuchar y a aprender. Entonces, ese concepto que yo tenía del sistema educativo en donde, nene, cállate, nene, venga, siéntate, nene, a esto, no me gustaba. Yo decía, no, es que esto no es para mí. Y yo suelo enseñar, porque yo tengo mis cursos, tengo mis clases, mis masterclasses, y suelo enseñar y enseño con cierta pedagogía para que el alumno entienda. Pero claro, ahora lo hago desde otra perspectiva. Y entonces el sistema educativo tiene también que cambiar tantísimo, porque ahora mismo solo se les enseñan datos, pero no les enseñan habilidades para pero además es que eso no es lo que necesitan, porque ahora mismo la información está en el teléfono. Entonces, como no necesitan memorizar más, necesitan ser seres críticos y desarrollar ese pensamiento crítico y esa parte lógica y masculina también, y necesitan desarrollar la creatividad para solucionar problemas. Yo, por ejemplo, lo que siempre veo es gente que, los estudiantes lo que quieren es que les des todo hecho. Porque entonces ellos saben que estudiando Sota Caballo Rey van a sacar X nota en un examen para tener un certificado que les valide externamente. Entonces como que todo es, no, o sea, yo lo que quiero es que tú aprendas. A mí el papel me da igual. Sí, pero bueno, ese es un concepto que los jóvenes, y sobre todo por los padres, se lo inculcan a los niños a los jóvenes, es esa idea de que lo más importante es una carrera. Y resulta que eso también se nos va a caer, el chiringuito ese también se va a caer. Porque actualmente hay tantísima gente con carrera que están sirviendo copas en un bar, o sea que ya no hay garantía. Entonces yo creo que el sistema educativo, esto ya es una creencia mía o un deseo, con los años
irá cambiando hacia el desarrollo de habilidades para la vida. Porque fijaos una cosa, y no quiero tampoco hablar de cosas muy ancestrales, pero la mayoría de la gente joven ahora no sabe cocinar. Y fijaos qué cosa tan tonta que dice, bueno, pero ¿para qué? Pues si hay un restaurante abajo, yo compro el restaurante, o me voy a tomar una hamburguesa, o me voy a tal. Queridos amigos y amigas, cocinar es un arte alquímico. Es pura alquimia. Poder transformar los alimentos y podértelos disfrutar. Porque eso es una habilidad que no se aprende. Como no sea que te enseñe tu padre o tu madre o alguien de tu familia. Y esa va a ser una gran habilidad que vamos a necesitar para el futuro. Lo mismo que el arte de conservar alimentos. Mira, recientemente he estado dando unos talleres sobre el despertar de la nueva humanidad, hacia una humanidad despierta y cómo lo femenino tiene que hacer ahí su papel. Y ahí hablamos extensamente de todo esto y de todas estas habilidades que con el tiempo se van a tener que integrar en los sistemas de enseñanza. Porque no sabemos. Hay muchas cosas que el ser humano no sabe. No sabe utilizar sus manos para hacer cosas. Hemos utilizado tanto el cerebro que se nos ha olvidado las manos. Y en fin, no vamos a andar mucho ahí, pero... Sí, pero sí, ¿no? Y eso es aplicable a todo, ¿no? La sanidad tiene que cambiar, los abogados tienen que cambiar. Entonces, eso es algo que también, y lo que me ha llevado a hacer el congreso, que no necesitamos que todo el mundo se convierta en sanador. No. Por ejemplo, yo soy máster Reiki, astróloga, pero yo creo que hago más falta en la parte de la educación que siendo una sanadora más, que también está ahí y está en mi mochilita. Claro. Pero creo que lo que necesitamos son médicos conscientes y que también se formen en sanación. Necesitamos abogados conscientes, necesitamos de todo. De todo. Y además, fíjate... Camareros, cocineros, de todo. Gente que haga las cosas con amor. De todo. Y cada ser humano va a aportar lo mejor de lo que tú sabes hacer. Mira, cuando tú te aceptas como ser humano y empiezas a reconocer tus dones y tus habilidades, eso es lo que tú pones al servicio de tu comunidad, al servicio de tu pueblo, de tu ciudad, de donde tú estés. Entonces, no todo el mundo va a hacer todo igual. Pero fíjate, hasta los sanadores, hasta los médicos, cada vez serán menos. ¿Por qué? Porque el ser humano va a asumir la responsabilidad de su salud. Y no va a utilizar al médico para decir, ay, es que me duele un poco la cabeza, y ¡pam! Pastilla. No, porque tú te vas a poder autosanar. Tú vas a entender tu cuerpo. Tú vas a respetarlo. Y vas a saber que a través de la alimentación, del ejercicio, del cuidado, te vas a respetar más. Entonces ya no van a hacer falta tantos sanadores. Ahora hay muchos sanadores porque la humanidad está muy enferma. Pero dentro de unos años van a estar los justos y necesarios, van a ser esos seres con esos dones que ayuden a otras personas a salir de un proceso de enfermedad. Pero no va a ser el común. ¿Pero por qué? Porque actualmente también las empresas, porque ahora mismo la salud es un negocio y todos lo sabemos. Entonces, todas las empresas que están detrás de todo el proceso de las medicaciones nos quieren crónicos, no nos quieren sanos, porque si no ya dejamos de consumir. Entonces, cuando ya entremos en la ética de las profesiones, nos daremos cuenta de que ya no hacen falta tantas cosas. Fijaos todo lo que tiene que cambiar. Así que poco tiempo me parece que estemos hasta el 2027. Poco me parece. Sí. Y es eso, que depende de cada uno, que lo que no podemos seguir haciendo es esperar que otras personas hagan algo. Y nosotros solamente, porque además eso, yo lo siento muy español, yo sé que esto lo escucha más gente y que hay otros países, pero yo en España siento mucho lo de criticar, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Si yo estoy criticando lo que está haciendo otra persona, yo estoy haciendo algo para aportar mi grano de arena hacia algo positivo, en lugar de simplemente alimentar lo que sabemos que ya no funciona, pero sí que lo sabemos, si es que no hay que darle más vuelta. Entonces,
creo que cada persona que nos esté escuchando es mirar hacia adentro y qué es lo que ellos, desde su día a día y de la forma más sencilla, pueden hacer para dar ese salto. Exactamente. Es para estar en la ola de ese cambio que se avecina y hacerlo un poco sin miedo, porque sí que van a haber muchos reajustes, pero como va a tener que pasar, pues más vale hacerlo y afrontarlo con disposición. Sí. Yo creo que la actitud ante las cosas siempre es lo más importante. Y que cuando la vida nos golpea en algún sentido, tras el primer impacto, que evidentemente somos seres emocionales, y un primer impacto dice, esto como que me mareo, ¿no? Pero luego respiras profundamente, te paras y dices, bueno, vamos a ver. Esto me está dando una oportunidad para hacer algo, para cambiar algo, para dar un paso hacia algún sitio. Y ahí es donde muestro mi madurez. Salgo de la adolescencia, donde me voy con el papá y con la mamá, ¡ay, que me ha pasado esto! ¡Ay, solucióname la papeleta! No, ya soy yo el papá y la mamá. Ahora tengo, ¿cómo me soluciono yo esto? A lo mejor necesito solucionarlo junto con otras personas, ¿verdad? Porque, no, sí, claro, sí, y eso es muy Acuario, que es comunidad, o sea, no tenemos por qué hacerlo solos. Eso, no tenemos que hacerlo todo solos, ni tenemos que saberlo hacer todo. Pero sí que ahí es donde tenemos que descubrir en dónde soy yo buena o bueno, dónde puedo yo realmente aportar a la comunidad y desde ese punto colaboración. Eso es acuariano y eso es femenino, la colaboración. La competición es masculina, la colaboración es un valor femenino. Por eso hablábamos de que lo femenino en la nueva era, en los nuevos tiempos, es fundamental, porque se tiene que establecer otra vez ese equilibrio. Me encanta. Más cosas. Pues yo creo que podemos ir, me encantaría que hablaras un poco de cuál es el trabajo que ofreces para la gente que no esté escuchando que quiera trabajar más contigo. O sea, ya has comentado cosillas, pero tendremos el enlace de la página web. Sí, yo las invito a, primero, que se bajen el regalito, porque es un reto que vamos a empezar en breve y seguro que os va a gustar mucho. Luego, pues visitar mi página web y ahí veréis que la Escuela Mujer Iniciada ofrece, digamos, como 2 ámbitos importantes a la hora de la formación. Uno, hacia el poder femenino, en aquellas mujeres que quieren profundizar. Pero fijaos una cosa, mi máxima dentro del poder femenino es que la mujer es algo más que la biología. Esa es mi frase, ese es mi moto. ¿Por qué? Porque hay ya mucha oferta de lo femenino en cuanto a qué es el trabajo sobre las menstruaciones, el trabajo sobre la maternidad, que está genial, que eso es fantástico, yo lo hice en su momento, pero yo me he dado cuenta de que en la nueva era la mujer necesita algo más. Necesitamos pasar de la biología a otros aspectos femeninos que son importantísimos de abordar y que requieren conocimiento y requieren trabajo personal. Entonces hay un área dentro de la escuela que trabaja el poder femenino y hay otra área que trabaja el emprendimiento espiritual, es decir, crear negocios espirituales de aquellas personas porque son terapeutas, que se dedican a la sanación, al acompañamiento, al crecimiento personal. Entonces ahí, dentro de esas 2 ramas, pues tengo las 2 membresías importantes, ¿no? Uno que es Mujer Despierta en Evolución y el otro que es el Círculo Femenino de Marketing Intuitivo para Emprendedoras Conscientes. Entonces, visitar mi página y si hay algo que os motiva, algo que os llama la atención, algo que os invita, pues será un placer acompañaros en el proceso. Y si no es vuestro momento, no es algo que os llame la atención, pues están amigos. Cada uno tiene que encontrar su camino. Sí, además mi invitación para las personas que estén escuchando es que la idea del Congreso es inspirar, ver un abanico de posibilidades de lo que diferentes personas ofrecen, personas con experiencia, personas con formación, con corazón, pero al final hay, elegir un camino y profundizar en ese, ¿no? Porque si no al final
existe el riesgo de que estamos picoteando siempre, pero no terminamos de ahondar en algo. Y entonces es muy importante el decir, bueno, ahondo en esto, que después muchas veces es como que uno empieza así y dice, pues ahora ya esto ya no me aporta nada, ahora me voy a mover, yo llevo toda mi vida haciendo eso. Pero sí, y un es que tiempo. es lo natural. Es lo natural, o sea, es como empiezas a aprender de un maestro y llega un momento en el que dices, pues me encanta todo lo que he aprendido, pero ahora ya necesito un poco más de algo que me está ahora saliendo, ¿no? Entonces, sí, bueno, para todas las personas que se acercan a este evento, que posiblemente algunas de ellas ya estén como muy en el trabajo y lleven ya tiempo, pero la gente que se acerca de nuevo, esto es como un buffet. Eso. Cuando tú entras a un restaurante que es buffet, los buffets encantan a todo el mundo, porque de pronto ves toda la variedad, toda la abundancia, ¡ay, mira, comida de todo! Yo quiero probarlo todo, ¡ay, qué rico todo! Y ese es el papel del que se inicia en cualquier camino. Tienes que probar muchas cosas para poder encontrar, ¡ay, pues mira, este alimento que me comí no me sentó bien, pues ya sé que esto ya la próxima vez no me lo tengo que tomar! Y entonces tú ahí es donde tú haces luego la selección natural de qué cosas son las que están afinadas contigo en este momento. Y luego, una vez que ya haces ese afinamiento, entonces el siguiente paso es, como tú bien has dicho, Mar, es profundizar. Es encontrar qué área es donde tú quieres profundizar en este momento de tu vida. Y entonces centrarte en eso. Pero luego fijaos qué curioso el camino espiritual y el camino de crecimiento personal. Una vez que has profundizado en algo, te das cuenta de que todo lleva al mismo lugar. Da igual. Da igual, sí. Da igual lo que hagas. O sea, al final, da igual que me dices que hagas un tipo de yoga, hatha yoga, kundalini, el otro. Todos, si de verdad esa técnica o esa fuerza tal está bien realizada, te va a llevar al mismo lugar. Y el lugar es de sencillez. El ser humano no va hacia, o sea, el proceso de espiritualidad y de iluminación no va hacia lo más complicado, sino hacia lo más sencillo, hacia la esencia. Es un proceso. Ya os daréis cuenta, cuando tengáis mis años, posiblemente ya os habréis dado cuenta de alguna cosa más. Pero, por ejemplo, yo actualmente en mi vida, cuando yo veo una técnica que es demasiado compleja, yo qué sé, de cosas de multidimensionalidades y de arquetipos y de símbolos y de todo así como muy raro, ¡wow! Digo, no estoy en esa etapa. Yo ahora, cuando hago una meditación, simplemente conecto y ya está. No hace falta tener tanta herramienta que es necesaria en una etapa, pero luego te darás cuenta de que la cosa es todo mucho más sencillo. Así que es un proceso. Primero empezamos en el buffet, luego nos quedamos con los platos que nos gustan, luego nos los comemos muy bien y luego llega un momento en el que dices, ay, si es que esta noche no me apetece ni cenar, pues no voy a cenar. Ya no necesitas ni siquiera irte al buffet. Sencillez. Ese es el verdadero camino de la espiritualidad. Por lo menos desde mi punto de vista. También, o sea, yo por ejemplo ahí una de las cosas que me ayuda mucho lo de ser astróloga y me encanta ver como las diferentes energías en las personas. Me encanta cuando veo la carta astral hecha carne, ¿no? Delante mía. Y claro, es como si una persona tiene mucho más Géminis, Acuario, ¿no? Más aire, pues entonces van a tender a que necesitan un poco más de complicación para llegar al mismo sitio. Claro, es que entonces, claro, es que depende de cada uno. Si una persona tiene mucho Tauro, pues va a ser mucho más sencillo y yo con esto estoy aquí más tranquilo. O a mí, por ejemplo, yo tengo mucho Aries y siempre cuando con el budismo o diferentes técnicas, todo como el desapego del deseo, siempre había algo como que dentro de mí que decía... Eso es como negarme a mí misma, porque al final no mi camino es el camino de un poco así, ¿no? Entonces es eso, que cada uno somos distintos y somos piezas de un puzzle, entonces... Yo soy Acuario Sagitario.
y tengo Marte en la casa 1, y tengo más cosas, porque yo tengo en la 1 y en la 2, tengo un montón de cosas. Claro, no, todos tenemos muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, pero quiero decir, hay cartas Sí. natales que están como más desperdigadas, ¿no? Como que tienen planetas en todos lados. No, yo lo tengo todo así. Todo en la 1 y la 2. 2, 3, así como tú. Entonces, claro, yo tenía una personalidad muy fuerte y he tenido que trabajarme y darme cuenta de algunas cosas. Que eso también va unido a los años que tienes, ¿no? Y a la madurez natural de la vida que te pone en situaciones. Pero por eso, tú bien dices, es que la carta natal de cada uno es un mundo. Es un mundo. Es un mundo. Y además, conforme los años van pasando, de alguna manera, consciente o inconsciente, si por ejemplo una persona con 60 o 70 años te llega a tu consulta y le haces la carta natal y le lees la carta natal, seguro que te dirá, uy, pero esto ya no va conmigo, ¿no? Esto ya me lo he trabajado, ¿qué va? Esto ya, pues no hace años. ¿Por qué? Pues porque la propia vida te va metiendo donde te tiene que ir, donde tienes que estar en cada momento. Entonces, el aspecto planetario, yo no soy astróloga, pero tengo muchos amigos astrólogos y astrólogas y he estudiado un poquito. Sí, además yo creo que es algo que... Es un mundo fascinante. Sí, fascinante. y que un poquito, o sea, no todo el mundo se tiene por qué ser astrólogo porque lo mismo, es muy complicado. Entonces no es para todo el mundo. A mí me encanta porque yo soy muy intelectual y me encanta aprender. Pero yo comprendo que eso no es para todo el mundo. Pero saber un poco de los tiempos también, de cuándo no es tiempo de empujar, para mí ha sido la mejor lección. Porque con tanto Aries, que es de empujar, y eso es lo mismo, muy masculino, de cuando yo deseo algo tiene que ser ayer, no mañana, ayer. Entonces, o en la vida pasada. Sí, o la vida ya, o sea, esto ya lo quiero ya. Ha sido una lección con muchísimo Saturno y mucho Capricornio también, de decir, es que la vida tiene sus tiempos, entonces... Todo tiene su tiempo. Eso también es patrimonio de lo femenino. Entender los ciclos y cómo todo se manifiesta a través de ciclos y cómo trabajar la dualidad para centrarte, pero de verdad. Porque fíjate que hay muchas tendencias que hablan de trascender la dualidad y yo no estoy ahí. La dualidad no hay que trascenderla porque estamos en el plano de la dualidad. Lo que hay que es estudiarla, comprenderla y trabajarla adecuadamente para tú poder utilizar la dualidad de una forma inteligente. Trascender la dualidad va a llegar de forma natural cuando salgamos del plano dual. Pero mientras tanto no la podemos trascender. Entonces eso es otra de las grandes fantasías de la espiritualidad actual. En fin, ¿están de acuerdo? No, pero están de acuerdo y porque al final es muy el encarnar y hacer cuerpo, ¿no? Y entonces en el cuerpo existe una dualidad, el cuerpo biológicamente es diferente en un hombre, una mujer, más allá de la orientación sexual de cada uno y más allá de las tendencias, hay una realidad, eso dual, en la que cuando uno escucha su propio cuerpo, sí, existe y ya. Entonces, si no, lo que hacemos es como que nos disociamos y entonces vivimos una realidad aquí y después nuestra realidad de aquí, pues... Y además, fíjate que es muy interesante una de las cosas, y con esto dejo otro punto de reflexión abierto, y es que casi todas las tendencias espirituales que tenemos aquí en el planeta nos hablan de elevar la energía para salir del planeta, es decir, para conectar con la esencia, ¿verdad? Y se nos olvida de que nosotros ya somos esencia y que precisamente al tomar un cuerpo, lo que quizá el trabajo que de verdad tenemos que hacer es lo que se llama espiritualizar la materia. Es decir, bajar esa parte esencial a nuestra vida cotidiana. No disociar, decir, no, es que soy humana y ahora cuando medito soy espiritual. No, es, ¿para qué medito? Medito para saber que soy una esencia y estar conectada, pero para permitir que esa esencia se pueda manifestar a través mío en este planeta. Porque para eso tengo un cuerpo, si no, no lo tendría, estaría en otro plano. Entonces, ese pequeño matiz
de esa corriente trascendente de que hay que conectar con, y elevar, y nos vamos de aquí, no. Si estás aquí es porque es al revés, tenemos que bajar. Sí, ¿están de acuerdo con eso? Sí, no es igual. Y de hecho, sí, por eso sí. En el congreso hay gente de artes marciales, de qigong, de danza, porque para mí eso es súper importante. Uno trae la energía aquí al cuerpo y necesitamos moverla. Eso es. Y no solo al cuerpo, sino que esa fuerza creadora que es nuestra esencia espiritual, se manifieste a través de nuestras manos, de nuestros hechos, de nuestra convivencia. Ese es el objetivo del ser humano. Siempre se ha dicho, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, es que es fundamental. ¿No? La idea no es salirse del planeta, todo lo contrario, es traer la esencia espiritual aquí. Y cuando nos vayamos, pues ya nos iremos donde nos corresponda irnos. Y podremos nacer a dimensiones superiores de luz, de amor, de lo que sea. Pero mientras estamos aquí, disfrutemos del camino, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Y disfrutemos de este cuerpo y querámoslo mucho y todo, sí, porque lo maltratamos, igual que lo que decías de maltratar el planeta y tal, el cuerpo es igual, lo maltratamos tanto, entonces... Sí, además, de todas formas, es que el ser humano ha sido tan inconsciente y hemos confiado tanto en el papá y la mamá, es decir, en las fuerzas que nos gobiernan, que como ya nos toca responsabilizarnos, ahora es cuando tenemos que darnos cuenta de lo mal que nos han alimentado, de lo mal que nos han cuidado, porque nos están envenenando. O sea, las industrias alimentarias tendrían que estar prohibidas tal cual están ahora mismo funcionando. ¿Por qué? Pues porque nos están envenenando, porque cada vez echan más aditivos, más conservantes, más sustancias, todo, alimentación, el aire, nos fumigan continuamente, en fin. Sí. Y ahora es el momento de asumir la responsabilidad y decir, se acabó, se acabó. Ya yo soy soberana de mi vida y soberano de mi vida. Y en la medida de lo posible voy a vivir dentro de un sistema, porque no me queda otra como humano, pero no me voy a dejar arrastrar por el sistema. Voy a vivir creando mi nueva realidad. Ese es el punto. Por eso me encantó el título del congreso. Soy posible, todo es posible. Todo es posible dentro de los pequeños límites saturnianos que obviamente tenemos ahí. Tenemos todos ahí, límites. Amigos Saturno, pero amigos Saturno al final es el maestro de todo. Pero es el maestro, es el que te pone las cosas y te dice, no, por aquí, por aquí. Pero dentro de esas limitaciones puedes expresar plenamente lo que tú traes a este mundo. Porque somos seres espirituales con la misión de traer un poco de luz a este planeta. Exactamente. Pues yo creo que con eso, ¿hay algo más que te gustaría añadir? Porque me parece una forma perfecta de... Simplemente eso, ánimo para todas las personas que lo estén pasando un poquito mal, pero no dejaros arrastrar por el miedo, confiemos, son etapas duras, pero tenemos que confiar en el proceso porque esto va a durar un tiempo, no es para siempre. Que no se nos quede ahí grabado, no es para siempre, es un proceso, es un parto. Y ahora estamos en los dolores del parto. Así que mucha confianza, mucho abrazar esa fuerza femenina la mujer cuando está en el parto se entrega al parto, porque no le queda otra. Y cuanto más te resistes, cuando tú tienes una contracción y más te resistes, más te duele. No, respiro. Y cuando se acaba la contracción me relajo. Y cuando vuelve otra, vuelvo a respirar. Y en el proceso, al final nace el bebé, al final la humanidad nacerá a una nueva etapa muy importante en el planeta. Así que muchísimo ánimo, muchísimas gracias por estar en este evento porque sinceramente me dice mucho. Me ha dicho mucho más por el hecho de organizar un evento de este tipo y mucho las personas que lo estáis escuchando, porque eso significa que estáis comprometidas con vosotras mismas y con vuestros procesos. Y eso es muy valioso en estos momentos de cambio. Así que adelante, que nosotros podemos hacerlo. Podemos, somos posibles.
Somos posibles. We are possible. Bueno, pues muchas gracias de verdad por tu tiempo, por la energía y muchas gracias a todos los que nos están viendo por lo mismo. Y nada, nos vemos. Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y yo encantadísima. Así que un besito a todos, cuidaros mucho, pasarlo bien.